hablando, ya pasando a la parte nacional, uno de los elementos importantes en el país es ese, ¿no? O sea, que necesitamos una alternativa de este tipo, ¿no? Una alternativa del pueblo trabajador, una alternativa bueno, de unidad de todos los que se reivindican de la izquierda revolucionaria, izquierda de oposición, de izquierda al más, ¿no? Pero bueno, contextualizando un poco la situación del país, eh, actualmente, digamos, está viviendo una crisis económica cada vez más profunda y hemos sentido el avance de esta crisis económica durante los últimos años y que cada vez ha sido peor la situación para la economía popular, ¿no? Y oleadas de despidos a nombre de la pandemia, incluso después de la pandemia, incluso de empresas que les fue muy bien en la pandemia, farmacéuticas, empresas de comercio que no cerraron, que igual despidieron gente, reducieron salarios, hicieron una serie de ataques contra los trabajadores. Hay hasta ahora, digamos, grandes conflictos laborales que siguen pendientes y que, claro, no llegan a ser más fuertes porque, bueno, tenemos el gran problema de la COP, ¿no? Que en manos de Guarachi y compañía, en lugar de luchar por los intereses de los trabajadores, los frena las luchas y trata de evitarlas. Y bueno, es básicamente el mejor aliado que pueden tener los patrones y el gobierno en contra del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, pero tenemos esa situación y estamos entrando en un proceso donde hay cada vez más señales de crisis económica y de una crisis económica que se profundiza, ¿no? Está el tema de la escasez del dólar, bueno, es alarmante y este tema, bueno, que obviamente tiene que ver con la corrupción de una empresa privada, como fue el hecho del Banco Fácil, pero ya muestra y son indicadores de que hay problemas económicos, ¿no? El tema de, bueno, la prácticamente desaparición de nuestras reservas internacionales y la ley del oro que el gobierno hizo aprobar y que fue muy bien recibida por los empresarios para que tratar de paliar un poco la escasez de dólares, garantizar con eso un poco de reservas internacionales, de oro, de dólares, pero digamos a costa de destruir nuestros ríos, destruir nuestro medio ambiente con la explotación brutal que hay de, bueno, de la minería del oro en el país, ¿no? Bueno, entonces en ese marco tenemos ahí los elementos de la crisis y en general esto se viene y se va sintiendo y el problema es de que esto puede ser cada vez peor y la política del gobierno no es que, o sea, ver formas de paliar y mejorar la situación del pueblo trabajador, ¿no? Lo vimos con la lucha del magisterio por un presupuesto lo necesario para cubrir las falencias del presupuesto que se arrastran durante años, y el gobierno fue tajantemente no dar eso, ¿no? No ceder y no dar el presupuesto que necesita educación. Lo mismo lo vivimos ya hace, bueno, durante varios años con el tema de salud, donde no se quiere dar el presupuesto que se necesita para salud, no para educación, no hay planes de empleo, no hay propuestas de empleo en general, más bien lo que se está generalizando en el país es una situación de precarización laboral, donde cada vez son más personas, más trabajadores del país que no tienen una situación estable, que trabajan con contratos, consultorías, etcétera, que no tienen justamente esa vinculación, esa gran conquista que fue en su momento, la Ley General del Trabajo y tener estabilidad laboral. Bueno, en Bolivia ya no se aplica eso y no es solo cuestión de las empresas privadas, lo aplican desde el Estado central y obviamente gobernaciones y alcaldías. Hay una tendencia muy fuerte a la precarización laboral, que es una forma en que nos están haciendo pagar la crisis de la crisis capitalista, la crisis de su sistema, al pueblo trabajador. Por otro lado, lo que tenemos del lado de la oposición derechista al MAS, o sea, estamos hablando de Mesa, de Creemos, de Camacho, ellos básicamente plantean, no tienen diferencias en ese aspecto, solo están peleando para ver quién ocupa el espacio de poder y quién se beneficia de administrar el poder del país. Pero tienen plena coincidencia en las políticas centrales del gobierno. Y algo similar es con Evo Morales, ¿no? Que ahora en realidad es la oposición más visible al gobierno de Arce y que está atacando por todo lado al gobierno de Arce con el objetivo de desprestigiarlo y de tratar de abrir un espacio para ello, para que Evo Morales vuelva el 2025 en las elecciones, pero ahí igual, o sea, no hay diferencias programáticas, no hay diferencias políticas en ellos, ¿no? Entonces, ninguno de estos, ni nazistas, tanto evistas como arcistas, o alguna otra opción que aparezca, Choquehuanca, que todavía sigue colado a Arce, pero bueno, también tiene sus discursos propios, ni por el lado de la derecha tradicional, ¿no?
que se ve con Mesa, con Camacho y compañía, tienen diferencias en los aspectos centrales. Ellos están plenamente de acuerdo en que continúe el saqueo transnacional en el país. Ellos están plenamente de acuerdo en que se defienda y se garantice las grandes ganancias para la oligarquía terrateniente del país, que se les siga dando concesiones, subvenciones, etcétera, para que garanticen grandes riquezas y sin dejar casi nada al país, ¿no? Nadie dice, por ejemplo, que empiecen a pagar impuestos, porque la oligarquía terrateniente está casi libre de impuestos, ¿no? De igual forma, quieren mantener las grandes ganancias para los grandes empresarios, ¿no? Incluso los del banco, ¿no? Los bancarios. Y en este sentido es justamente, por eso se aplaude la ley del oro, etcétera. No hay una mayor oposición y finalmente pasó, ¿no? Por todo el Parlamento, porque al fin y al cabo es algo en lo que están de acuerdo, ¿no? Que se hagan parches y que se siga garantizando el ingreso de divisas para que pues, los ricos puedan seguir ganando lo que quieren, ¿no? No tienen diferencias en el tema de mantener la burocracia sindical, como es en el caso de la Central Obrera Boliviana, y pagarle y darle privilegios y prebendas para garantizar la dirección de estas centrales que no defiendan a los trabajadores, ¿no? Que esta burocracia sindical no permita la expresión y el surgimiento de alternativas desde la perspectiva de los trabajadores, incluso no permitan que haya grandes movilizaciones y la unidad de los distintos sectores por las reivindicaciones que plantean, que necesitan, que son urgentes, cada vez más para cuestiones centrales en los trabajadores y temas económicos, ¿no? Continúan con la posición extractivista y depredadora del país, completamente. Sí, bueno, no tiene ninguna diferencia en el tema del TIPNIS, eso se vio, no tienen diferencias en lo de Tariquía, se sigue viendo eso, opositores al MAS igual están metidos en los proyectos, y ni qué decir de la gente del MAS, entonces sigue totalmente esa posición de destruir el medio ambiente con tal de garantizar las ganancias de las grandes empresas y de las empresas transnacionales, ¿no? Continúan y tienen pleno acuerdo en mantener el monopolio de la representación política en el país a partir de esa ley antidemocrática de partidos que impide que pueda haber una candidatura desde las bases de los trabajadores, desde los distintos sectores, ¿no? Intentaron incluso algunos sectores que realmente no se puede porque está hecha una ley para que solo puedan ser candidatos los actuales, o millonarios que se animen a legalizar un partido, o básicamente los que están ahí, ¿no? Es por eso que actualmente el único partido real, bien establecido, que tiene personalidad jurídica es el MAS, ¿no? Ni siquiera Mesa, ni siquiera Camacho tienen su partido, y lo que ellos hacen como tienen plata es comprarse, pagar alguna sigla, y así se presentan elecciones. El pueblo trabajador que no tiene los millones que tienen estos sectores empresariales no puede presentarse elecciones bajo estas condiciones. Bueno, en eso sí están de acuerdo todos estos sectores masistas, derechistas, evistas, alcistas y compañía, ¿no? Entonces, esa es la situación en general, ¿no? Y las pugnas, las peleas que nos llevan y que tratan de mostrar en los medios de comunicación con mayor fuerza, son básicamente elementos que llevan a una falsa polarización. Seguir discutiendo hoy en día si hubo golpe o no hubo golpe en 2019, que la detención de Áñez, que la detención de Camacho, que el tema del censo, que el federalismo, etcétera, etcétera, que básicamente es una falsa polarización en la cual, bueno, muchos de los trabajadores del país ya se están cansando de esa situación, pero es importante señalar con claridad que tenemos que rechazar y romper esa falsa polarización, más aún cuando hay organizaciones que se reivindican de izquierda revolucionaria que caen en esto, ¿no? Y que, bueno, terminan rechazando incluso las luchas de algunos sectores o cuestionando, por ejemplo, la lucha del magisterio que estaba peleando por algo sentido como es el derecho y garantizar la educación gratuita y de calidad en el país y que hay un presupuesto acorde para esto. Bueno, algunos sectores que empezaban a desconfiar, no querían saber a nombre de que los de magisterio serían pititas, entre comillas, ¿no? U otros sectores que acusan de masistas a quienes denuncian, ¿no? Hechos aberrantes que pasó, como es el tema de la masacre de Sacaba, la masacre de Sincata, y que exigen que haya responsabilidad sobre esto, bueno, ya los acusan de masistas y se separan, ¿no? Se tiene que romper esa falsa polarización, se tiene que romper esta falsa polarización que nos están llevando y siguen alimentando los distintos sectores, tanto del MAS como de su oposición de derecha, y es importante que planteemos una propia posición que parta desde las necesidades y reivindicaciones más sentidas de los distintos sectores del pueblo trabajador. Es importante romper esa falsa proyección y plantear una alternativa propia que, bueno, parta entre varios elementos y varios temas que hay que plantear, pero que vaya
por el fin, por la solución de fondo a los problemas, más aún en este marco de la crisis, ¿no? Como dije anteriormente, esta crisis capitalista no la puede pagar el pueblo trabajador, que la crisis capitalista la pague los capitalistas, que la paguen las transnacionales, que la pague la oligarquía terrateniente, que se han ido beneficiando durante todo este tiempo, que la paguen los grandes empresarios, que son quienes se han beneficiado de todas las políticas del gobierno del MAS y, bueno, y de los anteriores gobiernos. Entonces es importante tener una alternativa del pueblo trabajador que parta y plantee este tipo de política, una alternativa propia, con nuestra propia política, para pelear en todos los espacios, tanto electorales como en la lucha de todos los días, en la lucha sindical y en la lucha en las calles, en las movilizaciones. Es algo muy, muy necesario y urgente, y desde el Partido de los Trabajadores hacemos un llamado a las organizaciones que se reivindican de izquierda y también a todos los compañeros, a todos los trabajadores, a organizarnos, unirnos y empezar a ver mecanismos para organizarnos, para levantar esta lucha y prepararnos para los ataques que se vienen cada vez más con la crisis económica, y prepararnos para enfrentar todos juntos, organizados, sin polarización, sin ruptura del pueblo trabajador, enfrentar a toda la política de todos los sectores patronales, oligárquicos y a favor de las transnacionales. Compañeros, Miguel, bienvenido compañero Jorge, si desean participar, plantear algo más al respecto. No, sí, básicamente señalar que las luchas de los trabajadores se siguen dando. Bueno, en primer lugar, la de los maestros urbanos, pero ha habido muchísimas movilizaciones de fabriles por despidos, y en general la COB los ignora esas luchas como si no existieran. Hay también algunas centrales obreras departamentales que han hecho movilizaciones importantes. Ahora está llamando la COB de Sucre a una marcha. Igual lo hizo la COD de Cochabamba, apoyando a los el magisterio urbano. Es decir, hay movilizaciones. Antes también habían salido los gremiales por el tema impositivo. Pero claro, tienen el boicot de la central obrera, es decir, es como si no existiera central obrera. Los ignora absolutamente, ni siquiera hace un gesto de decir, bueno, apoyamos, o que no hagan nada, pero ni siquiera eso, ni siquiera a nivel de frases. Entonces, esta unidad es fundamental para los trabajadores. Bueno, en primer lugar, por supuesto, recuperar la central obrera, para tener una central obrera que responda a la demanda y lucha a las bases. Eso. Muy bien. Bueno, ese llamamiento en general para discutir y tratar de lograr la unidad, ¿no? La unidad de los revolucionarios, la unidad del pueblo trabajador, ¿no? Que es necesario, y para apoyar todas las luchas, que claro, entre el gobierno, la oposición derechista, la burocracia sindical, tratan de mantenerlas, cada cual separado, todos separados. Bueno, hay que romper eso, ¿no? Y más aún, toda esta falsa polarización que nos impone. Bien,